Bueno, yo soy Franz Mistor, gerente distrital para Tigercat Industries, que es una empresa basada en Canadá, con 30 años en el rubro forestal. El portfolio de productos que tenemos es casi exclusivamente dentro de lo que son los sistemas de cosecha forestal. En esta ocasión nos encuentra acá en Colonia, Uruguay, en la Euroforest. Y bueno, nosotros Tigercat, posicionados, digamos, en Sudamérica, estamos ya hace más o menos unos 20 años. Tanto con presencia activa en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Como decía, en esta oportunidad no se encuentra Uruguay, así que haciendo foco en lo que es el mercado uruguayo. Nosotros comenzamos acá en aquella época cuando se comenzó el proyecto de Botnia, a través de Tile Forestal, introdujimos los primeros equipos de sistemas full tree con ellos. Y después de ahí, bueno, vino toda una evolución en el mercado con una presencia más activa de lo que consideramos el CTL, Cut to Length. El portfolio de Tigercat en aquel momento era más focalizado sobre sistemas full tree que no atendían en su totalidad las necesidades de lo que era la fábrica de Botnia en su momento, hoy en día UPM por supuesto, y después bueno, creció el segmento forestal en lo que son plantas de celulosa y procesamiento de maderas en Uruguay, con UPM, con Monte del Plata, con los joint ventures con Arauco y Stora Enso, en el cual se fueron abriendo mayores oportunidades nosotros para los bosques de mayor envergadura, con los sistemas también CTL nuestro, pero a orugas para ese tipo de bosques y sistema full tree. Y hoy por hoy, como estamos exponiendo ya acá en la Euroforest, es nuestra oferta de CTL a neumáticos, vamos a decir, ya que Uruguay, por sistemas de cosecha culturales o socioeconómicas, es más tendencioso a lo que es el sistema CTL, con más o menos 70% de la cosecha forestal realizada en ese esquema. Entonces hoy por hoy tenemos acá un equipo 1165 que es nuestro harvester neumático, tenemos el 1075 que es nuestro forwarder de 20 toneladas y lo que pueden ver atrás mío, ¿cómo se llama? Es un feller buncher neumático que denominamos de la serie 720G, con la particularidad que tiene un aplicador de herbicida, que es un requerimiento bastante específico por la evolución que están teniendo muchas de esas empresas en los distintos clones que van produciendo. A veces se da la necesidad de hacer replanteo de nuevas cepas clonales, entonces viene como anillo al dedo tener la opción de poder utilizar tanto un feller neumático con aplicación de herbicida como también tenemos en feller con a orugas. Pero algunos puntos clave de este equipo son, bueno, que son hidrostáticos. En el caso de Uruguay está configurado con cubiertas de alta flotabilidad por tema de sustentación de suelos. El disco de corte, que es la parte que nosotros consideramos un poco más el diferencial en la productividad de poste single, que por las condiciones también de cosecha de los árboles acá en Uruguay, que tienen una condición que se llama pie de elefante, por más que los diámetros a altura de pecho sean de 20 centímetros, son mucho más grandes en sus bases, entonces recomendamos este tipo de cabezal que le da la confiabilidad y la productividad al equipo, y como decía anteriormente, sin perder nivel de producción y con una muy buena cobertura de cepa, puede tener un aplicador de herbicida que es un diferencial muy importante, no solamente en lo que es los procesos de silvicultura, sino también en lo que son el control de incendios, porque al cortar y crear un ambiente húmedo con la aplicación de herbicida en épocas secas que se están dando por todo el tema de los cambios climáticos hoy por hoy reduce drásticamente la posibilidad de incendio. El resto del equipo tiene sus virtudes pequeñas con respecto a compartir, hecha en distintos compartimientos, vamos a decir, para también disminuir las chances de incendio interno del equipo, y bueno, y la productividad viene ligada a todo nuestro sistema de gestión electrónico y servo hidráulico, y también que viene incorporado con un sistema de telemetría para que nosotros podamos hacer el monitoreo a través del distribuidor de una base central, que en este caso es satelital, para no perder cobertura del equipo bajo ninguna condición. Este equipo en particular somos como los new kids on the block, decimos, como se llama, medio los nuevos en el sistema CTL a neumáticos, pero lo que hemos ido incorporando son virtudes de nuestros equipos a orugas, y como pueden ver tenemos el tema de la tornamesa de este equipo. Si lo comparan con equipos de la competencia, está mucho más reforzado, el tema de pluma y lanza es mucho más reforzado, tiene un sistema de nivelación también que ayuda a lo que es la ergonomía y la vibración de cuerpo entero del equipo. Digamos, es el tamaño padrón, digamos, para lo que son los volúmenes y los contratos de cosecha que hoy por hoy
se extiende en el mercado, que en este caso en particular viene con un cabezal de diseño Tigercat, que lo llamamos 534, dentro del portfolio de cabezales que estamos construyendo, configurado para eucaliptus, pero también damos la particularidad como empresa, si hay un cliente que quiera montarle un cabezal de otra marca, tiene toda la capacidad hidráulica de enfriamiento, potencia hidráulica, para aceptar cabezales de distintos fabricantes. Bueno, acá atrás tenemos el Forwarder 1075C, que es un Forwarder que da muy bajo consumo de combustible, 15-16 litros por hora en aplicación de celulosa, 65-75 metros cúbicos por hora. En este particular tiene un sistema de balanza en el chasis que nos permite tanto detectar situaciones de sobrecarga o al usuario final a través de telemetría ir pudiendo medir hasta cierto punto lo que es la productividad del equipo, y después tiene bastantes virtudes que la pueden ver de momento en los walkarounds que tenemos en el sitio de Tigercat. Le digo, pero también la pluma que tiene, una cierta angulación para que no toquen los estaqueros, para tener una mejor visibilidad. Todo lo que es la cabina tiene toda la ergonomía que requiere el mercado hoy por hoy, con toda la visibilidad de las cubiertas delanteras. Y la verdad que en este caso en particular es un equipo, como verán, de las cubiertas son de alta flotabilidad, por el tema de la sustentación del suelo. Hemos traccionado muy bien con este equipo en el mercado, tenemos más o menos 15-20 equipos en funcionamiento en diferentes sistemas de cosecha, sea celulosa o de madera cerrable. Así que bueno, seguimos esperando que dentro del crecimiento que está teniendo Uruguay en todo el sector forestal, que podamos tener un incremento en el market share de lo que son estos dos equipos CTL, que es lo que digamos es la materia pendiente que tenemos, es ir ganando más market share en todo lo que es CTL a neumáticos.